¿cómo están? Bueno, les quiero contar que estoy súper bien. Espero que ustedes también estén bien en su casita. Vamos a hablar hoy en esta clase sobre una persona muy valiente en la Biblia, ¿ya? Esta persona se llama, adivinen cómo, David, ¿ya? Les voy a contar la historia de David, qué hizo David y qué nos puede servir esta historia en nuestra vida, ¿cierto? En nuestra vida, en nuestra vida cotidiana, ¿ya? David fue un pastor de ovejas, ¿cierto? Que tenía un don muy especial que era tocar el arpa. Este don él lo usaba para hablar con el Señor. Él componía salmos, ¿cierto? Los salmos que aparecen en la Biblia los compuso David. Y él tenía una relación muy íntima con el Señor, donde le cantaba, le hablaba, lo adoraba con su música, ¿cierto? Qué maravilloso y qué lindo, ¿cierto? Cuando nosotros vamos a la iglesia, nosotros adoramos y alabamos al Señor de esta misma forma, ¿cierto? Bueno, en ese tiempo de David, cuando él era un jovencito, existía un rey que se llamaba el rey Saúl. Pero el rey Saúl lamentablemente dejó de escuchar a Dios. Ya no escuchaba a Dios, se volvió como, podemos decir, un rebelde, ¿cierto? Escuchaba su corazón, escuchaba sus pensamientos y por lo tanto Dios lo desechó, porque ya no obedecía al Señor. Entonces, Dios habló al profeta Samuel y Dios le indicó que en la casa de Isaí estaba el nuevo rey de Israel. Entonces el profeta Samuel fue a la casa de Isaí y vio a todos sus hijos. Él tenía 8 hijos. Hay un detalle, ustedes ven acá 7 solamente. Les voy a contar por qué. El padre de ellos, Isaí, ¿cierto? Estaba muy contento porque el profeta Samuel le dijo que iba a ser uno de sus hijos el rey de Israel. Qué maravilloso, ¿no es cierto? Qué padre, estaría muy feliz, o sea, estaba muy alegre y feliz. Entonces, cuando vio a los chicos, que eran jóvenes, eran fuertes, eran guerreros, ¿cierto? Tenían sus buenos músculos, ¿cierto? Eran grandes. Entonces, Samuel empezó a cada uno a ver si era el rey de Israel. Pero resulta que Dios le dijo que él no se fijaba en la apariencia, sino que Dios, o sea, el Señor mira el corazón de la persona. Entonces, cuando iban pasando los hijos, ninguno de ellos era. Entonces Saúl dijo, entonces, ¿qué pasa acá? ¿Por qué Dios me manda aquí? ¿Y dónde tiene más hijos? Bueno, Isaí le dijo, sí, tengo un hijo, es pastor de ovejas, es flaquito, no creo que, como que no tenía mucha fe de que él pudiera ser rey de Israel, ni siquiera lo había traído acá, imagínense. Entonces, ¿qué pasó? Que el profeta Samuel le dijo, tienes que traer a tu hijo, a todos tus hijos. Entonces, Isaí mandó a buscar a su hijo David, el pastorcito de ovejas. ¿Qué pasó? Apenas Samuel vio a David, supo que él era el elegido. Entonces, él era el elegido y Samuel ungió a David como el futuro rey de Israel. Imagínense qué maravilloso. Bueno, como le decía, Dios mira el corazón, Él no mira la apariencia, para nada. Entonces, como dijimos al principio, ¿cierto? Donde David alababa al Señor, eso es lo que valora el Señor, ¿cierto? Que David tenía una relación íntima con el Señor. Quizás sus hermanos no lo tenían, por eso no. Y aparte que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Un día, el rey Saúl estaba atormentado por unos espíritus. Entonces mandan a buscar a un músico y este músico era David. Pero ¿por qué la música de David calmaba tanto al rey de Israel, a Saúl? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba con David. Recuerden que él fue ungido. Entonces la música tranquilizaba a Saúl, lo tranquilizaba y lo armonizaba. Entonces pasó el tiempo, Saúl dijo que se quedara, ya se quedó un tiempo. Después David volvió a su casa con su padre a cuidar sus ovejas. Hasta que un día su padre le dijo, David, anda a ver a tus hermanos, llévale alimento y provisiones para ver cómo están ellos. Entonces David partió hacia donde estaban sus hermanos, pero cuando vio estaban
todos en posición de guerra. Estaban los filisteos con los israelitas en posición de guerra. Entonces llegó David y empezó a decir, ¿qué está pasando? Y veía que había un gigante un poco más maldiciendo al pueblo de Israel, diciéndole que no tenían Dios, que se creían que iban a morir y todo el tema. Entonces David dijo, pero soldados, guerreros, ustedes son el ejército del Dios viviente, vayan a combatir contra Goliat. Entonces el pueblo de Israel, los guerreros estaban muertos de miedo, se tenía mucho miedo y ninguno quiso ir a pelear con Goliat. Entonces David tomó valor, como era un hombre valiente, un niño valiente, y dijo, yo voy a ir a pelear con Goliat. Entonces Saúl escuchó que tenía que ir a pelear con Goliat, y Saúl no tuvo más opciones porque ningún guerrero quiso pelear. Entonces David fue a pelear contra Goliat. Entonces en ese momento Saúl le pasó su casco, le pasó toda la instrumentaria, las cosas que usan los soldados, ¿cierto? Pero David estaba así, no podía andar con esas cosas. Entonces David dijo, no, sáquenme estas cosas de guerrero, yo voy a ir como un pastor. Voy a ir así como estoy, dijo. Porque mi Dios es mi escudo. Entonces, ¿qué pasó? Que David fue a pelear contra Goliat. Pero Goliat se reía de David porque era un chiquitito. Todos se reían y nadie tenía fe. Todos pensaban que iban a morir. Entonces, ¿qué pasó? Que David sabía que no era con su propia fuerza que iba a vencer a Goliat, sino que el Dios de Israel, el Dios de nosotros, ¿cierto? Nuestro Dios, iba a vencer a Goliat. Le iba a dar el poder para vencer a Goliat. Entonces, como ustedes pueden ver, como un pastorcito, y ella tiene un casco, tiene todo así, tremenda instrumentaria, una espada grande, gigante, y David, con la fuerza que Dios le dio, pescó una onda y se lo tiró a Goliat y le cayó en la frente, y Goliat fue vencido. Goliat fue vencido, niños. David venció a Goliat. Qué maravilloso, ¿cierto? Todo el pueblo de Israel estaba alegre, estaba feliz porque había vencido a Goliat. Ninguno quiso, pero David lo venció. Qué maravillosa historia, ¿cierto? Ahora quiero darles el versículo de esta clase. Como podemos ver, David, aquí podemos ver que David era pequeñito, ¿cierto? Goliat grande. También queremos darle como una aplicación a esta clase, antes de darle el versículo, es que, por ejemplo, nosotros podemos tener miedos. Por ejemplo, la pandemia puede ser nuestro Goliat, los miedos pueden ser nuestro Goliat. Pero recuerden, niños, que Dios es nuestro vencedor. Dios vence por nosotros. Él nos protege y nos cuida, ¿cierto? Así que ya saben. Bueno, el versículo que les quiero dar esta semana, que reflexionen este versículo, es que Dios mira el corazón. Este versículo está en 1 Samuel 16:7. También quiero desafiarlos a una pequeña tarea. Pueden pedir ayuda a su mamita, ¿cierto? Es que busquen un papel, ya sea de cuaderno, de oficio, cualquier papel que tengan en su casa, dibujen un corazón grande, grande, grande y coloquen, Dios mira el corazón, 1 Samuel 16:7, y nos mandan una fotito para que así lo podamos ver y podamos ver sus corazones, ¿cierto? Qué maravilloso saber que Dios mira nuestro interior y mira lo que nosotros tenemos, ¿cierto? No nos mira afuera, sino que nos mira el interior. Chao, niños, que estén muy bien, los quiero mucho, besitos.